íbamos a tener la posibilidad de vernos por estos medios, ¿verdad? Yo personalmente pensé que iba a tener la oportunidad de conocerlos, especialmente a su pastor, un hombre muy fino, primero de una manera personal, hace eh, cerca, un poco más de año y medio, existió la posibilidad de ir y visitarles en una actividad, participar en una actividad de jóvenes que iban a desarrollar y por algunas situaciones de carácter familiar que en su momento le expliqué al hermano Eric, no fue posible. Y bien, allí había quedado el contacto con nuestro hermano Eric, a quien tuve la oportunidad de contactar por medio del hermano Mike Siever, conocido de ustedes, conocido de nosotros aquí en casa también. Tuvimos la oportunidad de conocer al hermano Siever allí en Venezuela y quedó una grata relación, no solo ministerial, sino de buena hermandad y compañerismo con el hermano Mike Siever. Y él nos relacionó con su pastor, el hermano Eric, y bien, no fue en aquella oportunidad de poder vernos personalmente, de visitarlos. Estuvo la opción de ir con mi hija, ¿verdad? Pero hubo un pequeño percance de salud de nuestro hijo que no permitió que pudiéramos hacer el viaje con tranquilidad. Pero vea, hermano, yo lo digo de una manera jocosa, ¿verdad? Pero yo le digo a los hermanos, vea, estos son los milagros del COVID, digo yo en mis palabras, ¿no? Lo que el Señor ha permitido con toda esta situación. Y para mí en esta noche es un honor poder saludarlos a través de este medio. Aquí miro una pantalla, allí tengo la otra donde puedo ver un mosaico de el pueblo del Señor allí en Grecia, Costa Rica. Y tenemos también aquí otra cámara mirando también al pueblo del Señor en Cúcuta. Como bien decía el hermano Eric, la iglesia aquí de Cúcuta está conectada. Algunos que tienen acceso por Facebook se enlazarán allí por Facebook, pero la gran mayoría, por algunas circunstancias, tienen mayor facilidad de acceso por el canal de YouTube. Algunos hermanos aquí de Cúcuta y otros hermanos de diferentes partes del país que por diferentes razones también se conectan con nosotros para los cultos y aún hay algunos hermanos de México que están conectados por el canal de YouTube, unos hermanos de Chile también están conectados. Así que bueno, tenemos una pequeña reunión de compañerismo alrededor de la palabra de toda América Latina, si pudiera yo decirlo y espero no sonar exagerado. Pero bien, hermanos, para mí es un gusto, es un honor poder saludarlos, poder estar con ustedes. Agradezco primeramente al Señor por la oportunidad que me concede de poder estar aquí para compartir la palabra de Dios con este pueblo precioso. Y agradezco a su pastor, un hermano, como ya lo dije, muy fino, un siervo del Señor de un carácter muy especial, muy pastoral también, ¿verdad? Que el Señor permitió de otra manera por un amigo común, que es nuestro hermano Juancho Espinosa, poder empezar un compañerismo más cercano en un trabajo, un grupo ministerial. Y bueno, eso ha hecho que los lazos del compañerismo, del amor hermanable, se entrelacen de una mejor manera. Hemos tenido buen tiempo de compañerismo los lunes en una reunión ministerial. Él tuvo el detalle conmigo de invitarme para participar de un podcast allí para los jóvenes y en verdad que fue algo que procuramos hacer de lo mejor de nuestro corazón. Luego, la semana anterior, en los cultos virtuales de carácter internacional que tuvimos, y eso ha hecho que, aunque no los conozca personalmente, estamos bajo el vínculo de paz, unidos, guardando la unidad del Espíritu. Así que reciban ese saludo, no solo de parte mía, sino de parte de mi familia también, mi esposa, la hija que tengo de 16 años y el pequeño de 3 años. Envían un saludo muy especial para ustedes. Igualmente el cuerpo local de la iglesia aquí, Tabernáculo de Cúcuta, el Betel. Estamos ubicados en Cúcuta, al nororiente de Colombia, frontera con Venezuela, y es para mí un gusto poder transmitir por este medio los saludos del pueblo del Señor en Cúcuta. La iglesia, el ministerio local envía un saludo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a disponernos de esa manera para
ir a la palabra del Señor y traer algo que sea de bendición, de regocijo, de sustento, de auxilio, de ayuda para todos nosotros en esta noche. Así que bien, si le es fácil allí donde usted está, colocarse en pie un momento, por favor, para tomar lectura de la escritura. Si no, no hay problema, allí donde usted, como usted pueda hacerlo. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. La carta a los Efesios, el capítulo número 1, para tomar allí un texto de lo cual quisiéramos nosotros poder hablar algo que ayude nuestras almas, que fortalezca nuestro caminar. Como siempre hemos dicho, estamos para sumar, no para restar, estamos para multiplicar, no para dividir, y ese es el propósito de todo siervo del Señor y de cualquier creyente del mensaje de la tarde. Efesios capítulo 1, verso 9 al verso 12, para lo que vamos a hablar en esta noche. Dice el Señor de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y de ahí vamos a tomar nuestro título: en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a orar al Señor antes de tomar nuestro lugar. Amado Señor y Padre eterno, venimos nuevamente ante ti en este día, Señor, ya siendo la noche, para presentarnos delante del trono de gracia, reportando nuestra vida, Señor, como mortales necesitados de tu gracia, de tu bondad, de tu presencia entre nosotros. Dijo tu siervo el profeta: un cuerpo necesitado, el cuerpo más necesitado es el cuerpo místico de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, con esa debilidad humana, pero Padre, con una fortaleza en nuestra alma, y es el ancla de la palabra firmada con fe en nuestro corazón. Por lo cual, Señor, así como nos presentamos como humanos, presentamos nuestra fe delante de ti para decirte, Dios, que te creemos y te tomamos por tu palabra. Yo te ruego, Dios, en esta noche, siendo un siervo inútil, que yo pueda, Señor, humillarme al extremo, Dios, para que tu presencia, el ungimiento tuyo, Señor, pueda tomar, Señor, aquel don ministerio que has puesto en nosotros y lo use, Señor, en beneficio de tu pueblo, Señor. Cada hermano y hermana, cada familia, del mayor al menor, cada hogar, Señor, cada joven, cada anciano, aún los niños, Señor, que todos podamos, por el ungimiento de tu presencia, captar tu palabra, que esa palabra nos fortalezca, que tú nos fortifiques en ella, Señor, nos hagas más firmes, más sólidos, Señor, en la fe, Padre, y nos des ese estímulo en nuestras almas que nos encamine, nos anime a avanzar en esta caminata terrenal, Señor, rumbo a la gloria, Señor, rumbo a tu segunda venida. Así que, Padre, yo me reporto humildemente para tu servicio con cada persona que esté al alcance de nuestra voz, Señor, pidiendo, Padre eterno, que tu palabra corra y sea glorificada, que tú asignes la porción que tiene determinada para cada corazón y que al final, Señor, como los caminantes de Maús, vayamos a meditando, Señor, y cuando vayamos a descansar, pensemos, Señor, cuán grandes cosas tú nos hablabas y cómo ardía nuestro corazón mientras escuchábamos tu palabra, Señor. Parte el pan de vida en esta noche, sustenta a tu pueblo. Toma el cuidado de esta red, de la tecnología, toma el cuidado de todo, Padre, y que la gloria sea tuya y el beneficio sea nuestro. Toma cuidado de toda necesidad, toda petición de tu pueblo. Allí, Señor, en Costa Rica, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor, a lo largo y ancho de este continente,
Padre, bendice a tus hijos. Y yo ruego de manera especial, Señor, por la salud de nuestra hermana Sonia, Señor, allí en Pompano Beach, en Florida. Los médicos han detectado algo maligno en su cuerpo, pero Padre, tú eres el sanador. Ella cree que tú sanas toda enfermedad y ella rechaza cualquier dictamen médico que sea puesto allí por Satanás para perturbar su fe y arruinar su vida. Así que, Padre, la recordamos a ella y a cualquier otra persona en necesidad física o espiritual. Queda todo delante de ti, Señor, para tu gloria y el bien de tu pueblo. Lo pedimos en esta noche, creyendo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, tenga la bondad ponerse allí cómodo. Vamos a considerar la palabra del Señor. No. Bien, vamos a hablar un poco de a esta escritura. Vamos a hablar allí, tomando esa parte del verso 10, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Voy a procurar ser lo más breve posible, ¿verdad? Entendemos que es de noche, tal vez hemos o algunos de ustedes han estado trabajando todo aquello, hay familias, hay niños y comprendemos eso y tampoco vamos a abusar de la confianza de nuestro pastor allí, el hermano Eric. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. El solo título ya nos da una idea de que no predicamos del ayer, no solo predicamos del mañana. Si tenemos que mirar, dice el profeta, la gente puede reconocer y saber lo que Dios hizo ayer, la gente puede hablar y reconocer lo que Dios hará mañana, pero qué difícil es que la gente pueda reconocer lo que Dios hace hoy, lo que Dios hace en el presente. Entonces, cuando tomamos allí el texto de la Escritura y tomamos ese título, lo primero es mirar que la palabra dispensación, ese término dispensación es un término muy teológico, ¿verdad? Es utilizado en la teología para definir algunas cosas, pero cuando usted viene a la teología real, porque el profeta dice que la verdadera teología es Jesucristo, el profeta creía en esa teología y nosotros también creemos en esa misma teología. Pero cuando miramos ahí un poquito el significado de esa palabra dispensación, dispensación es un lapso de tiempo que el Señor ha determinado para desarrollar un plan específico. Vea usted. Cuando usted mira su Biblia, tal vez si usted tiene una Biblia Scofield, usted o una Biblia Thompson, de esta Biblia de estudio, usted va a encontrar que los teólogos que se dedicaron a estudiar esa escritura en su hebreo, en su griego, en el arameo, todo ello en latín, luego las diferentes traducciones, ellos saben o han llegado a la conclusión de que Dios ha lidiado con el hombre desde los días de Adán a lo largo de 7 dispensaciones, dicen ellos así. 7 dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo, a la luz de la teología, es un periodo de tiempo muy, muy largo, muy amplio en el que Dios iba a cumplir un carácter o un propósito específico. Y entonces a ese periodo le llaman dispensación y dice que son 7 grandes dispensaciones. Pero luego cuando nosotros venimos y miramos un poco eso, que no está mal, el profeta no dijo que estuviera mal, al contrario, el profeta pareciera, a mi entender, que él lo afirma, ¿verdad? Que le da crédito a ello. Y entonces el hermano Branham dice que de todas esas dispensaciones hay 3 dispensaciones principales, que son la dispensación de la ley, de la gracia y del reino. Ahora solo quiero mencionar esto para comprender que una dispensación es un tiempo que Dios asigna para desarrollar cierta parte de un plan, para cumplir cierto propósito. Ahora, cuando tomamos esa palabra por razón de que está allí, entonces la Biblia dice que hay un tiempo asignado por Dios, una dispensación, un tiempo asignado por Dios en el que Dios va a cumplir un propósito. ¿Cuál propósito? Dice allí, el cumplimiento de los tiempos. Es decir,
que todos esos tiempos acumulados, un tiempo, otro tiempo, que Dios ha hecho diferentes planes, todos tienen que llegar a un final. Porque el plan del Señor en esto de la lidia de Dios con el hombre, del plan de salvación como lo conocemos nosotros, no es algo infinito, no es algo eterno. No, el plan de redención tuvo un comienzo y tendrá un final. Todo lo que empezó tiene un fin. Ahora, a donde voy con esto es que esos tiempos, esas dispensaciones que han transcurrido desde que el hombre estuvo en el huerto hasta el día de hoy, han ido caminando, se van acumulando, pero tienen que llegar a una cúspide, como un embudo, ¿verdad? Va bajando y todo tiene que llegar a un momento en que todo converge, como la punta del alfiler, ¿verdad? Como la pirámide, por decirlo así, la estatura del varón perfecto, ancha abajo y se va reduciendo arriba. Todo funciona así, aún la tecnología, todo era muy grande. Las memorias, los discos, aquellos, ¿verdad? Los carretes, luego vino el VH o el beta, ¿verdad? Luego vino el CD, luego el micro CD, etcétera, 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 así hasta que hoy día es un chip pequeñito, de lo macro a lo micro. Entonces todo converge, todo va llegando a un clímax, a una cúspide. Entonces, en ese tiempo es el fin. Y el Señor dice allí a través del apóstol Pablo que va a haber una dispensación en que los tiempos se cumplan. Y quiero caminar un poquito sobre eso nada más allí. Cuando miramos el verso 9, si usted mira su Biblia de nuevo, en Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire que no dice dándoles, no. Pablo no está escribiendo, y aún si tomamos la carta de Pablo, está escribiéndole a una iglesia de un nivel espiritual suficientemente maduro, entendido, perfecto. No le habló de esto a los corintios, no. Él le habló de esto a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había tenido un maestro sólido en la escritura, una iglesia que aún el mismo Pablo luego pastoreó durante 3 años, una iglesia muy conocedora de la palabra y del posicionamiento de ese creyente en la palabra de acuerdo al plan del Señor. Y cuando encontramos esa escena, entonces Pablo les está hablando y le dice, dándonos. Pablo se incluye, pero no solo se incluye él, sino que incluye a los creyentes de aquella iglesia. Él no le está hablando al incrédulo. Ese capítulo 1, cuando Pablo empieza a hablarle a un pueblo que ha sido predestinado para ser adoptado hijo de Dios, para que en ellos se cumpla el beneplácito de la voluntad del Padre, para que ellos reconozcan que están sentados en lugares celestiales. Él no le está hablando a persona que no sepa su lugar. Él está hablando a un pueblo conocedor e instruido en la palabra del Señor. Ahora, cuando le habla allí, le dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces dice, dándonos, ¿a quién? A usted, a mí, a nosotros, dándonos a conocer, dándonos a conocer. Dice, ¿qué es dar a conocer? Dar a conocer es un sinónimo de manifestar. Manifestar es un sinónimo de revelación. Entonces, dar a conocer es revelar, dar a conocer es manifestar, dar a conocer es cuando el Señor se manifiesta, se revela a alguien. ¿A quién? A nosotros. Ahora dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, la voluntad del Señor tiene un misterio. Ese misterio le es dado a conocer a cierta clase de gente, no a todo el mundo, a un grupo especial. Dice, según su beneplácito, o sea, según la voluntad de Dios, a lo que Dios le pareció, según la escogencia de Dios. Él es soberano y un soberano no tiene que preguntarle ni pedirle permiso a nadie, ¿verdad? El cual, dice, se había propuesto en sí mismo. Entonces vamos ubicándonos un poco que este misterio que tiene que converger al final del tiempo es un misterio que Dios quiso guardarse, que Dios quiso en su debido momento dar a conocer a cierta clase de gente que Dios quiso en sí mismo, porque le pareció a él, porque le plujo a él poder hacerlo de esa manera, darles a conocer el misterio a ellos en el tiempo del fin. Ahora,
Si de pronto yo llego a utilizar alguna palabra que no sea la más adecuada, perdónenme. Yo trataré de usar lo mejor de mi vocabulario colombiano, cristiano, pero en ocasiones uno puede decir una palabra que de pronto allí en Costa Rica sea una palabra ofensiva o desagradable. No lo digo conscientemente. Pido disculpas de antemano si algo llegara a ser dicho. Tómeme por causa de la diferencia de vocabularios de los países nada más. Ahora, cuando miramos la escritura, usted va allí al libro de Mateo, el capítulo 11, y el Señor dice que a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, la revelación de ese misterio le compete al Señor. La revelación, como le dijo el Señor a Pedro, no viene por carne ni sangre. La revelación viene directamente por Dios. Y ese es el Señor el que le da la revelación a la persona que Él quiera. Es la escogencia del Señor. Ahora, cuando usted va, voy a citar aquí la página 13, 14 y 15. Y usted la lee con calma allí en casa. Página 13, página 14, página 15 de el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado. Allí en ese mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado, el profeta nos dice que Dios escondió de los eruditos. Y usted sabe que el mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Él honró al Padre, Él le agradeció al Padre, Él glorificó al Padre porque había escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las había revelado a los pequeñitos, ¿verdad? Ahora, dice el profeta que Dios escondió esto de los eruditos. Su mismísimo pensamiento en el principio fue escondido de todos y solamente fue dado a un grupo selecto que fue predestinado para escuchar ese misterio. Vea, esto es una cosa bien tremenda. ¿Cuánta gente hoy ayuna? 30, 40 días, 10 días, las denominaciones haciendo ayunos cruzados, la gente lacerándose la espalda. ¿Cuántas personas estarán aquí en Colombia? Acostumbran en la capital a subir un cerro donde hay allí un Cristo, bueno, ¿cómo llamarlo? Una estatua de Jesús caído en una de sus caídas al Calvario con la cruz, lacerado, ensangrentado, y le llaman el templo del Señor caído. Y suben allá y hay gente que sube, es un cerro bastante alto, y ese cerro tiene que subir en teleférico, ¿verdad? Y suben en estos aparatos electrónicos y usted sube caminando, le toma un par de horas, 2, 3 horas escalar ese cerro, ya con escalinatas y todo listo. Y hay personas que han pagado promesas o han hecho promesas o van a cumplir una penitencia y suben de rodillas ese cerro. Y uno se pone a pensar y algunos llevan una cruz y lo suben y bueno, dramatizan toda la escena, no solo en días santos o de costumbre de Semana Santa, cualquier día, para pagar una promesa. ¿Cuántas personas estarán aún mientras usted está allí sentado en su casa de una manera muy cómoda y tranquila recibiendo el alimento de águilas? ¿Cuántas personas estarán clamando, desesperando, pidiendo revelación, ayunando, escudriñando, tomando un curso de teología? Y usted y yo no necesitamos hacerlo, no, tal vez no nos gusta hacerlo porque el Señor no nos tenía determinado para ello. El Señor había determinado en su propia voluntad, en su propio beneplácito, en su propio parecer, que usted y yo seríamos parte de un grupo selecto. Usted sabe, ¿no? Y perdóneme el apunte, pero el mejor café del mundo es colombiano. Pero no todo el café es tipo exportación. Ese café tipo exportación es el grano selecto, que vean, ni siquiera nosotros los colombianos lo compramos porque es demasiado costoso, lo venden en ciertos lugares y bueno, uno compra el café que consigue en cualquier supermercado, que se supone que es un grano que dejan en la nación, aquí nacional, no es el mejor de todos. Para yo tomar café del fino, tengo que ir a Costa Rica, tengo que ir a Estados Unidos, tengo que ir a cualquier otro país donde importen el café colombiano. Es un grano selecto, es un grano escogido, son ciertas personas los que hemos tenido esa selección de parte del Señor de dejar lo mejor para exportarlo de esta tierra como hizo con Enoc, para sacarnos de esta tierra como hizo con Elías, para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel sobre esta tierra y darnos un nuevo cielo, una nueva tierra y todas las promesas que el Señor ha determinado para su pueblo. Entonces el Señor ha dejado un grupo selecto a quien
a quien le revela su secreto, a quien le va a dar a conocer. Mire usted nomás la escena en el huerto del Edén. ¿Cómo sería Adán? La Biblia dice que Adán le puso nombre a todos los animales. Luego Adán fue formado sobre la tierra, y cuando Adán fue formado sobre la tierra, la razón de ello era porque no había quien labrase la tierra. Y Adán empezó a labrar la tierra. Y cuando el Señor vio que Adán estaba solo y que no era bueno que el hombre estuviera solo, le hizo ayuda idónea. Ahora solo piense, ¿cómo sería Adán caminando y mostrándole a su parte femenina, a Adán hembra, mostrándole, mira, este se llama león, mira esa ave majestuosa allí, esa se llama águila, mira esto, mira lo otro? ¿Quién le puso ese nombre? Se lo puse yo le puse leopardo, yo le puse león, yo le puse caballo, yo le puse cebra. Bueno, como él le haya puesto a cada animal. Él estaba orgulloso, revelando sus atributos a su compañera, mostrándole la herencia que ellos habían tenido en una parte espiritual, pero que ahora en un cuerpo terrenal ellos estaban poseyendo, estaban empezando a administrar, y él estaba paseando allí a su compañera, ¿verdad? Mostrándole ese hermoso jardín del Edén. El macho le estaba revelando el secreto a su hembra, porque los dos en sí eran uno solo, y era el tiempo en que ellos podían a la hora de la tarde, dice el profeta, tener compañerismo con el Señor y tener un culto donde el Señor descendía al huerto del Edén y él era el objeto de adoración de ellos. Ahora, cuando miramos esta escena, el profeta nos expresa que era el propósito de Dios expresarse él mismo a su pueblo, no a todos. Dios se oculta en simplicidad del mundo un poquito y el mundo no me verá más. Dice, esos son los incrédulos. Dice, pero vosotros me veréis. Esos son los creyentes. Entonces el propósito del Señor era de expresarse, de revelarse, de manifestarse, de darse a conocer él mismo a los seleccionados, él mismo a los escogidos, él mismo a su manada pequeña, él mismo a sus creyentes, y él iba a lograr el propósito que él se trazó desde el principio. Ahora, eso nomás allí del verso 9. Ahora leamos un poco el verso 10. Efesios 1:10. Entonces entendemos que él quiso, por su propia voluntad, darse a conocer, dar a conocer el misterio de su voluntad a un grupo, a una clase de gente, a una superraza, a un pueblo especial, diferente a los demás. Vea lo que dice el verso 10. De reunir, oído, de reunir, de juntar, ¿verdad? De reunir, de recoger, de atraer a sí mismo. Recuerda usted que el Señor dijo, vendré a vosotros, me atraeré, os atraeré a mí mismo, dice el Señor. De reunir todas las cosas en Cristo. Entonces el lugar de reunión de todas las cosas es Cristo. Usted sabe, Cristo es la palabra, amén. Cristo es la unción o el ungido o el que unge, amén. Eso también es verdad, pero vamos a caminar un poquito más allá. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Y nos dice cuándo, dice, en la dispensación. Entonces el misterio que él tenía en su voluntad, que él se propuso hacerlo así, Dios quiso, él hubiera podido de un principio revelar todo, pero él no quiso así, él quiso hacerlo diferente. Él es el escultor que talla su obra y luego la cubre con una sábana y una manta, ¿verdad? Y luego convoca a la gente para dar a conocer su obra maestra, y luego quita la manta, les quita el velo y la gran obra del gran escultor. Cuando es una película de cine, entonces le llaman una premiere, no va todo el mundo, gente seleccionada, ciertos críticos de cine, ciertos actores, bueno, la crema innata, decimos nosotros, no de la sociedad hollywoodense, por poner un ejemplo. Cuando el escultor va a revelar eso, pues a mí nunca me han invitado a eso. Invitará a los artistas, invitará a la gente que tiene que ver con eso, el que pueda analizar, comprender, darle valor a la obra que va a presentar el escultor. De la misma manera, el Señor tenía un misterio oculto que Él se cifró desde antes de la fundación del mundo, y Él dijo, va a llegar un momento en que yo voy a revelar eso,
Y es donde dice el verso 10. Y entonces dice allí en el verso 9 que Él selecciona un grupo de gente que va a saber valorar lo que va a ser revelado, lo que se va a quitar, la obra del gran artista. Entonces dice el Señor, dice, ¿cuándo lo va a hacer? Dice, todo lo reuní en Cristo. O sea, hay un lugar de reunión. Hay un lugar para que esto sea revelado. Y el lugar para que esto sea revelado, el lugar donde todo se junta, es Cristo. Cristo la palabra, Cristo el Espíritu Santo, Cristo es la unción, Cristo el ungido. Y todo eso tiene que ver con usted. Y ese que no dice, y espera hacerme entender y no confundir a nadie porque no es la idea, pero no dice en Jesús, no dice en Jesús, dice en Cristo. Y luego dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Dónde? En Cristo. ¿Por qué? Porque era su voluntad. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para darse a conocer. ¿En dónde? En Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En el periodo de tiempo que Dios determinó para hacerlo. Dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahí empieza a hablar de la herencia y todo aquello. No me voy a alargar más allí en el texto. Usted lo revisa allí con más calma. Pero fíjese usted que aquí, ahora, hay un texto que el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que si nosotros solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo. Ahora, cuando nosotros miramos esta escena, nosotros tenemos que comprender que nosotros no somos solo Jesús. Recuerda la escena del profeta, ¿no? Cómo él diferencia a los solo Jesús cuando eran llamados de esa manera. Usted y yo no somos solo Jesús. Ahora, ¿por qué? Nosotros comprendemos, el profeta dijo, todo lo que estaba en Dios, Él lo vació en Cristo. Todo lo que estaba en Cristo lo vació en su iglesia. Ahora, cuando Él dice lo que estaba en Dios lo vació en Cristo, esa palabra Cristo se está refiriendo a Jesús. Porque usted sabe, Colosenses capítulo 1, verso 9, Colosenses capítulo, 1, verso 19, Colosenses capítulo 2, verso 9 dice que en Él, en Jesús, habitó corporalmente la plenitud de Dios. Es decir, que en Jesús no habitó una parte de Dios, no. En Jesús habitó la plenitud. Todo lo que era Dios, el 100% de Dios, todo lo que era la deidad en el cielo, vino a un cuerpo terrenal nacido de una virgen conforme la profecía de Isaías 7, de acuerdo a la profecía de Isaías 9, de acuerdo al anunciado por Miqueas. Todas esas profecías tenían que ser cumplidas y se cumplieron. Y Él fue Emanuel, así como se llama el tabernáculo de ustedes, Emanuel. Él fue Dios con nosotros. Pero Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo voy al Padre. Luego dijo el Señor, yo no lo dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vine del Padre, vuelvo al Padre. Y Él empezó a hablar allí aquellos términos donde Él anunció que Él vendría de regreso a su pueblo. Pero ya no vino en la forma de Dios con, ahora era Dios en. Y quiero entrar allí a algo. La plenitud de Dios que llenaba el trono del cielo, esa plenitud de Dios llenó el trono de Dios en Jesús, el hombre. Y la misma plenitud, todo lo que estaba en Dios se vació en Jesús, y ahora todo lo que estaba en Jesús se vació en la iglesia. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre Dios sobre, el Hijo Dios con, y ahora el pueblo del Señor viene a ser Dios en. Ahora el cielo no es santo porque el cielo sea santo por sí mismo, no. La razón de que haya un cielo santo es porque hay un Dios santo. La razón de que Jesús fue llamado el santo de Dios es porque Dios, el santo, estaba en ese cuerpo tabernaculizado al 100%. Y la razón, dice el profeta, por lo cual hay una iglesia santa, no es porque la iglesia sea santa, sino porque el santo de los santos está en ella y es lo que le da la santidad a ella. Entonces era Dios sobre en el Antiguo Testamento, fue Dios con en el Nuevo Testamento, pero al final de los tiempos tiene que entonces llegar a ser Dios en su pueblo.
Dios en su novia. En quiere decir dentro de. Ahora, la plenitud de Dios estuvo en Jesús. Y ahora la plenitud de lo que estaba en Jesús tiene que estar en su iglesia. Tiene que estar en su pueblo. Ese es el cuerpo de Cristo. Lo que estaba en Jesús se partió en 120 pedazos, perdónenme la expresión, se partió en 120 pedazos a 120 creyentes el día de Pentecostés. Ahora, dice el profeta, usted tiene una cucharadita del Espíritu Santo, la hermana que está sentada al lado suyo tiene otra cucharadita del Espíritu Santo, y dice el profeta, y el hermano que está a su lado tiene otra cucharadita del Espíritu Santo. Entonces, si juntamos esas 3 cucharaditas del Espíritu Santo, cordón de 2, cordón de 3 dobleces no se quiebra fácil. Y entre todas esas cucharaditas llenamos la plenitud de Dios. Ahora, cuando hablamos de Padre, Señor, Hijo, Jesús, oído, Espíritu Santo, Cristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, Jesús, Cristo. Usted y yo entendemos eso, ¿verdad? Dios sobre, Dios con y Dios en. Ahora, la dispensación de Dios sobre ya pasó. La dispensación de Dios con ya pasó. La dispensación de Dios en, que no se nos pase. A ver si me hago entender. Dios sobre, ya pasó. Dios con, digamos lo que ya pasó. Perdón. Ahora, estoy hablando como dispensación. Porque si yo hablo de individuos, hay individuos a los que Dios está sobre ellos. Y en la denominación, y bueno, no quisiera yo pensar que en nuestras iglesias hay gente que puede sentir el Espíritu de Dios sobre ellos. Danzan y bailan y gritan y lloran. Dios sobre ellos. Eso es una cosa innegable. Hay otros que andan con Dios para todo lado. Oh, papito Dios, y Dios conmigo, y Dios aquí, y Dios allá, y Dios los favorece. Amén. Católicos, trinitarios, unitarios, binitarios, imposible uno que otro creyente de nuestras iglesias también. Pero eso no tiene nada que ver con salvación. Dios sobre no tenía que ver con salvación. Dios con no tiene nada que ver con salvación. Hoy la salvación está en Dios en. La vida de Dios dentro, la vida de Dios en. Y cuando es Dios en, entonces dice el profeta, ya no es deidad en el cielo, ahora es deidad en la tierra. Entonces, la dispensación de Dios sobre como dispensación ya pasó, Antiguo Testamento. De Dios con, ya pasó, Jesús sobre la tierra era Dios con nosotros, Emanuel, pero ahora estamos en el tiempo de la dispensación de Dios en, o de Dios en, Dios sobre, Padre, Dios con, Hijo, Dios en, Espíritu Santo, Dios sobre, Dios con, Dios en, Señor, Jesús, Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, cuando yo identifico que estoy en la dispensación número 3, a ver si me hago entender un poco, para usted, ¿a dónde estoy diciendo? Que estamos en los días en que la palabra se está haciendo carne. Yo no estoy queriendo decir otra cosa diferente. La palabra se está haciendo carne en usted. Entonces, Dios se está entronando en usted. Es Dios en, por el bautismo del Espíritu Santo. Dios viene a estar en. Ya usted no solo se emociona porque Dios vino y lo visitó sobre. Ya usted no se emociona solo porque en un culto Dios estuvo con, o en una oración en su casa. No, ahora donde usted está, cuando usted duerme, cuando usted se levanta, cuando usted come, cuando usted está en culto, cuando usted ora, cuando usted va por una calle, donde sea, es Dios en, es Dios caminando. Usted no tiene que esperar que Dios venga de allá a gritar lo más duro que sea para ver si Dios lo escucha y baja. No, ya no es así, ahora es Dios en usted, es Dios por dentro, es Dios vestido de piel. Y cuando Dios se viste de piel, entonces es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la palabra hecha carne. Y el Espíritu Santo es la vida de la palabra obrando en pieles humanas. Eso es Dios en.
Y eso es Cristo. Nosotros no podemos pensar que cada vez que decimos Cristo, su mente viaje como el católico 2000 años atrás. No. Como el denominacional trinitario, cuando piensa en Cristo, entonces está viajando 2000 años atrás. No, usted y yo sabemos que Dios tiene un plan. Ahora, Dios se perfecciona en tres. Dios se perfecciona en tres. Por eso, cuando Él vino, hablemos del bautismo para hacernos entender. El bautismo bíblico requiere el nombre que reúna los tres títulos de redención. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, no. Pero esos tres oficios, esos tres títulos, el título de Padre, el título de Hijo y el título de Espíritu Santo, se sabe, conoce el mensaje, el profeta dice, son los tres títulos mayores de redención. Dice, ahora Dios tiene 400 atributos redentivos, más de 400, dice el profeta, y los teólogos lo dicen. Dice, pero de todos esos 400 hay tres que son los mayores, el de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, son tres títulos de redención. Y esos tres títulos, junto con todos los 400 acá debajo, se reúnen en un nombre: Señor, Jesús, Cristo. Cuando apareció el movimiento pentecostal de la edad de la Odisea, ellos eran solo Jesús. Y ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Por eso usted puede encontrar bautismos en la Biblia que son en el nombre del Señor Jesús, porque era la luz de su día, porque todavía no era el tiempo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, no era la hora en que la palabra, en que el Señor se iba a revelar, en que el Señor iba a reunir todas las cosas en el tiempo del fin para revelar el plan de su palabra. Entonces estuvo bien para ellos. Pero Dios no se perfecciona en dos. Por eso no era Señor Jesús. Tenía que ser la fórmula bautismal. Tenía que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual es Señor Jesús Cristo. Señor Jesús Cristo, los tres títulos redentivos reunidos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos para dar a conocer el nombre redentivo del Señor en plenitud. La edad pentecostal se jactó. Y hoy usted todavía ve, los pentecostales se jactan de decir que ellos tienen el nombre del Señor, que ellos son la iglesia del nombre. Pero ellos no son la iglesia del nombre, no lo son. Porque ellos no han entrado en esa etapa final. Ellos son solo Jesús, pero usted y yo no somos solo Jesús, porque usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo. La palabra se está haciendo carne en nosotros. Entonces usted y yo venimos a ser la palabra encarnada, la novia del Señor Jesucristo. Dice el profeta, si Él es la palabra, ella salió de Él. Ella tendrá que llegar a ser la palabra cuando pase por el proceso de agua, sangre y espíritu. Dios no se perfecciona en dos. Dios se perfecciona en tres: agua, sangre y espíritu. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Que hoy el bautismo del Espíritu Santo no son los dones, el bautismo del Espíritu Santo no son las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo es la vida de la palabra, la misma vida de Dios haciéndose carne en usted. Entonces usted puede clamar, he aquí, Padre. Usted puede clamar como un hijo, porque el bautismo del Espíritu Santo lo introdujo en un cuerpo, en el cuerpo de los dones del Señor. Le da una posición en el cuerpo de creyentes, lo coloca en el lugar para el cual el Señor lo ha llamado. Entonces Dios no se perfecciona en dos. No. Dios se perfecciona en tres. La obra del Calvario fue maravillosa. La obra del Calvario fue el precio de redención. Pero el plan de redención no terminó en la cruz. Porque el plan de redención tenía caída. Redención
y faltaba la restauración. Todo pecado podía ser perdonado. Por eso Jesús dijo, mire, lo que hablen en contra del Padre puede ser perdonado. Lo que hablen en contra del Hijo les será también perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo, una sola palabra dicha en contra de él no tendrá perdón. ¿Por qué? Y el profeta dice, porque la vida de la célula de sangre se rompió en el Calvario. Dice, pero la vida no había venido. Pero a partir de Pentecostés, cuando la vida de la sangre vino a los creyentes, el Espíritu Santo tomó su lugar. Cualquier cosa dicha en contra no tenía perdón. Entonces, todo lo que se diga, porque es el fin del plan. Hermano, mire, hoy día caminaron 7 edades. Llegó el tiempo del fin. Hoy estamos en el mensaje del fin, en el mensaje de la 1/10, en el tiempo de la tarde. Hoy todos nosotros los conocedores del mensaje sabemos que ya la edad de la Odisea está llegando a su fin o ya finalizó en el punto de vista del creyente, ¿no? Pero miramos el mundo todo sacudido por esa conmoción de la edad de la Odisea. Pero hoy la vida de la palabra ha venido. Hoy el Espíritu Santo ha venido a revelar su palabra en plenitud. Hoy ha venido la revelación de Jesucristo al pueblo. Hoy el Hijo del Hombre, Jesucristo, se ha dado a conocer a ella para que ella llegue a ser a la imagen de Él. Hoy estamos formando la parte ministerial, un cuerpo por el Espíritu Santo de creyentes que tengan la medida, la estatura del varón perfecto, que lleguen a adopción, que sea ese pueblo al que Pablo les está hablando. Entonces es el fin del plan, el fin del propósito que Dios se trazó desde el principio, donde la vida de la palabra está tomando lugar en el trono de Dios, su pueblo, corazones que han sido redimidos por la vida de la sangre que se derramó en el Calvario, pero no se quedaron atrás 2000 años con la química de la sangre, sino que la vida de la sangre, la vida de la palabra, el Espíritu Santo ha entrado en ellos y les ha aplicado la obra redentiva. Mire una cosa aquí, ya voy a ir terminando. La redención se consuma por completo cuando el propósito se completa. Adán perdió, Jesús compró en la cruz, pero todavía nos enfermamos, todavía nos morimos, todavía estamos sujetos a estas enfermedades. Todavía yo me miro en las mañanas y cada vez tengo más frente, cada vez más ojeras, una arruga nueva, un pelo blanco. Cada vez una dolencia por acá, una dolencia por allá, pero si Jesús compró todo en el Calvario, ¿qué pasa? Porque no se terminó, se pagó el precio, pero faltaba el reclamo, la devolución de la propiedad, que esos creyentes tuvieran la revelación de quiénes son ellos y tomaran posesión de lo que Jesús compró por ellos en el Calvario. Entonces, oído, la redención se consuma por completo cuando el propósito de estar dentro, el propósito de Dios de vivir en, se completa por completo. Bueno, se completa o se termina, se consuma en su totalidad. No Dios sobre ni Dios con, sino en. Oído a esto. Cuando hablamos de la novia del Señor, yo cité ahora agua, sangre y espíritu. Nosotros conocemos que hay 3 etapas de la gracia. 3 obras de gracia, dice el profeta, 3 etapas de la gracia. Pero pregunta, ¿esas 3 etapas de la gracia son para todos? Ahí para que usted piense, ¿esas 3 etapas de la gracia son para todos o es solo para la novia? Ahí ya la pregunta, ¿verdad? Entonces usted dice, hermano, yo le voy a responder de una vez la pregunta. Esas 3 obras de gracia son solamente para los hijos del Señor, nadie más. Y miremos algo, la novia es justificada, santificada
y bautizada por y con el Espíritu Santo y fuego. Entonces alguien pudiera decir, hermano, pero recuerde que Judas fue justificado. Judas también fue santificado. Amén. Pero recuerde que Dios se perfecciona en 3, no en 2. Dios no se perfecciona por justificación y santificación en una persona. Una persona puede ser justificada, puede ser santificada y nunca llegar al bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Dios pudo estar sobre, Dios pudo estar con, pero Dios nunca llegó a estar en esa persona. Entonces la obra de redención no es completada. ¿Qué quiere decir? La persona fue justificada. Judas fue justificado. Amén. Pero pregunta, ¿dónde está Judas en esta noche? Judas está condenado. Judas era el hijo de perdición. Judas fue justificado. ¿Para qué le alcanzó la justificación a Judas? Para cubrirse. Judas se cubrió bajo la justificación. ¿Para qué le alcanzó la santificación a Judas? Para cubrirse y caminar bajo la protección de. Pero una vez Judas rechazó la palabra haciéndose carne, cuando Judas desechó, rechazó llegar a Pentecostés, la obra de redención que se estaba haciendo cesó. No se completó, porque la obra de redención no se completa en 2. Justificación y santificación no es suficiente. Judas necesitaba que Dios se perfeccionara en 3. A Judas le faltó el tercer paso, el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a traer una comparación acá. Ahora recuerde, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es la vida de la palabra. Y cuando la vida de la palabra alcanza a la persona, entonces la persona es verdaderamente redimida por la sangre del Cordero. Porque ya no es la sangre la que usted tiene que correr a buscar allá Jerusalén y buscar los clavos de Cristo y el palo del madero y agarrarse de un crucifijo. Ya no es así. Ahora es la vida de la sangre. Y cuando usted recibe la vida de la sangre, lo cual es el Espíritu Santo, lo cual es la palabra encarnándose en usted, entonces en usted se completa la obra redentiva del Calvario. Fíjense en algo para terminar. La sangre no es eficaz si no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Le será eficaz para la sanidad. Por eso la sanidad, oído a esto. Por eso para la sanidad usted no necesita. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Por eso el católico, el trinitario echa fuera demonios. El católico, el trinitario, el pentecostal ora por un enfermo y se sana. Porque la sanidad del cuerpo no tiene nada que ver con la salvación del alma y les alcanza con 2 obras. Señor Jesús, con el Señor Jesús ellos pueden ser sanos. Con el Señor Jesús ellos pueden tener favores. Con el Señor Jesús ellos pueden tener dones. Con el Señor Jesús ellos pueden tener obras. Ellos pueden tener avivamientos. Con el Señor Jesús pueden tener inspiración y componer cantos. Con el Señor Jesús ellos pueden tener inspiración y sentir cosas delante del Señor. Con el Señor Jesús ellos pueden tener experiencias. Pero si ellos no llegan a la palabra, al Cristo Señor Jesús Cristo, no llegarán a perfección. No hay obra de redención. La vida de la palabra no los tocó. Nunca la palabra se hace carne. No hay obra de redención completa para ellos. Por eso se requería que el bautismo fuera restaurado, no en la edad pentecostal, sino que viniera la revelación de la palabra y el creyente entendiera que no era solo Jesús. Se necesitaba Señor Jesús Cristo desde la pila bautismal. Cuando se echa fuera un demonio, cuando se ora para un viaje, cuando se casa una pareja en el altar, cuando se tierra un muerto y cuando venga la resurrección de los santos, la transformación de los cuerpos, el nombre de redención tendrá que estar completado en carne humana, en pieles humanas, en usted. Hay una diferencia. Les voy a hablar de otro personaje que también fue justificado. Pedro fue justificado. Pongamos a Pedro y pongamos a Judas. Los dos fueron justificados. Amén.
Pero una pregunta, ¿la justificación de Pedro le sirvió igual que la justificación de Judas? No. Porque la justificación de Judas, por cuanto no llegó al tercer paso, no lo redimió. Pero la justificación de Pedro, por cuanto él llegó a Pentecostés, sí lo redimió. Usted sabe, Pedro le cortó la oreja al soldado romano. Y cuando Pedro le cortó la oreja al soldado romano, todo el mundo se dio cuenta. Jesús se dio cuenta. El soldado a quien le cortó la oreja se dio cuenta. Los sacerdotes se dieron cuenta. Los otros soldados, los otros discípulos se dieron cuenta. La sangre corría. ¿Qué hizo Jesús? Cogió la oreja. La sangre podía correr. Pero ¿quién podía probar que le había cortado la oreja? Pedro podía tener el cuchillo acá. La sangre todavía podía correr, manchando el brazo de Pedro. Tal vez la cara y el cuerpo y el vestido del soldado podía estar manchado de sangre. Allí los soldados romanos podían mirar y decir, yo lo vi cuando se la cortó. El soldado gritaba y decir, oh, yo sentí cuando me la cortó. Pero cuando Jesús quitó su mano, ¿quién podía acusar a Pedro de cortarle la oreja al soldado si no había evidencias? No había cargo de acusación. La justificación de Pedro fue perdón y olvido. Fue perdón y nunca lo hizo. Dice el profeta en la unión invisible, dice, justificación de para la novia es que ella nunca lo hizo. Ella es completamente inocente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justificó? Pero Judas, vaya, mira Judas. Hasta el día de hoy se puede probar quién fue Judas, pero hasta el día de hoy nadie puede probar que Pedro le quitó la oreja al soldado, aunque Pedro sepa que sí lo hizo. Dios no lo hizo. A los ojos del Señor, no lo hizo. Entonces la justificación de Pedro es diferente a la de Judas. ¿Cuál es la diferencia? Que la justificación de Pedro tomó eficacia. La sangre del Calvario quitó su pecado porque Pedro recibió la vida de la sangre. Pedro recibió la palabra. Y cuando usted recibe la vida de la sangre, cuando usted recibe la palabra en usted, entonces usted es totalmente justificado. Usted es una persona verdaderamente redimida. La sangre derramada en el Calvario viene a ser realmente eficaz para usted. Y usted puede decir que ha pasado de muerte a vida y todos sus pecados fueron echados al mar del olvido. Entonces sí hay una diferencia. La justificación de la novia y la justificación por ahí de un trinitario y de un pentecostal, déjelos a ellos con su cosa. Pero usted y yo somos diferentes. Voy a terminar con esto. Dice el texto que vendría un tiempo, que vendría una dispensación, que reuniría, completaría, terminaría, consumaría el misterio de Dios. Una dispensación donde el Señor llegaría a manifestar el propósito que Él tenía oculto desde el principio, y ese propósito era reunir, juntar, terminar, llegar a la cúspide de todas las cosas siendo reunidas en Cristo. ¿Qué es Cristo hoy? Cristo hoy es la palabra hecha carne. ¿Qué quiere decir? Que el propósito que Dios tenía desde el principio era que su palabra, que Él creó desde el principio, por medio de lo cual Él creó todas las cosas, la palabra que Adán perdió, la palabra que Jesús vino a hacer para redimir en el Calvario, que esa palabra llegara de nuevo a carne humana. El propósito de Dios era vivir en sus hijos, era hacerse carne, era estar tabernaculizado en su pueblo. Lo que hoy conocemos como su iglesia, lo que hoy llamamos como la novia del Señor. Hoy, según dice el texto, hoy es la dispensación. Hoy es el periodo de tiempo donde el Señor está reuniendo todas las cosas. Toda la palabra ha sido revelada. Toda la palabra ha sido dada a conocer.
Todos los misterios han sido manifestados para que se hagan carne, no para que nos hagan intelectuales, pero para que se entronicen en usted, para preparar una novia, para vestir un pueblo que esté listo para reclamar lo que nos pertenece. Cristo es la palabra. Hoy es el tiempo de esa palabra. Hoy es el final. Hoy es el tiempo de reclamar. Hoy es el tiempo de acceder a los derechos que perdió Adán. Y la única manera de acceder a esos derechos es por medio de la vida de la sangre, por medio de la vida de la palabra, por medio de Cristo. Y Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es Dios en, no Dios sobre, no Dios con, Dios en. Cristo es Dios en, Dios sobre, Dios con. No perfeccionaba, se necesitaba Dios en. Padre, Hijo, no perfeccionaba. Se necesitaba el Espíritu Santo, que es el mismo personaje, pero viviendo en su pueblo. Los atributos de Dios revelados en plenitud. El propósito final del Señor era reunir todo lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a David, lo que sufrió el pueblo de Israel en el desierto, las experiencias de Moisés, de Elías, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, las experiencias de Juan el Bautista, lo que Jesús pagó en el Calvario, lo que Pablo predicó, lo que los santos de las edades predicaron y vivieron y murieron por esa fe. Todo lo que a ellos les pasó era solamente con un propósito, que cuando usted y yo leamos esta Biblia y la Biblia sea revelada para nosotros, no sea un libro de historia, no sea un libro de anécdotas, no sea un libro de superhéroes, aunque los haya, pero sea una experiencia donde usted se vea reflejado en la palabra. Todo lo que le pasó a ellos, todo lo que le ocurrió a los santos de la antigüedad, eran muñequitos de plastilina. Si hay un ingeniero allá entre ustedes, o un arquitecto, o un maestro de obra, o un albañil, usted sabe que cuando van a vender un conjunto residencial de viviendas, un edificio o un centro comercial, hacen una maqueta, un diseño a escala, y usted va y lo mira, y se supone que el original va a quedar así. Todo lo que le pasó a Abraham, todo lo que le pasó a los santos de la Biblia, todo lo que está relatado en los reyes, con los jueces, los sacerdotes, los profetas, los hombres y mujeres, los grandes héroes de la fe, todo lo que pasó con los personajes que usted encuentra en la Biblia, todo lo que le pasó eran la maqueta, eran el diseño a escala. ¿Para qué? Para que cuando llegara el fin y el pueblo que Dios había seleccionado para vivir al final del tiempo empezara a saber que era el tiempo de la dispensación, del cumplimiento del propósito de Dios, y que el propósito de Dios iba a cumplir y se iba a revelar en ellos, y ellos estaban confundidos, y para que ellos dijeran, bueno, Señor, ¿y cómo es esto? El Señor dijo, tranquilos, les he dejado una maqueta, les he dejado un diseño a escala, les he dejado un borrador, les he dejado. Por eso el profeta, Dios no nos envió un erudito, Dios no nos envió un teólogo, por eso Dios nos envió un tipólogo que hablara bajo tipos y sombras, porque los tipos y sombras de la palabra tenían que venir a ser revelados hoy. Cuando usted miraba esas cámaras antiguas, usted tomaba una foto, luego tenía que llevar el rollo, y el rollo era el negativo, y cuando el negativo pasaba por un filtro rojo, entonces eso traía el positivo, y el positivo era la fotografía, donde ya no miraban a sombra, ya no miraban a cara descubierta, sino que dijo Pablo, conoceré como fui conocido, veré como Dios me conoció. Entonces hoy es el tiempo en que cuando Dios nos envió un profeta, nos envió un tipólogo que nos explicó el negativo y nos dio a conocer el positivo, y nos dijo que Dios verdaderamente todavía se hacía carne. Dios nos envió un profeta, Dios nos visitó a través de un mensaje traído por un mensajero que vino a demostrarnos que la tierra es buena, que vino a traernos la prueba indubitable de que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo por los siglos, y nos probó que la palabra de Dios es real, que no nos predicó un mensaje, nos vivió un mensaje que trajo las evidencias, que trajo la prueba real. ¿Para qué? Para que la novia del Señor identifique su lugar y comprenda que hoy estamos en la reunión. Dios está reuniendo todos sus cabos sueltos.
los juntó y los reunió en un mensaje que nos ha sido traído. Un mensaje que no va a hacer otra cosa que alcanzar a la simiente ordenada por Dios. Aquel grano selecto listo de tipo exportación. Hoy estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Había un tiempo específico para ello y ese tiempo es hoy. Durante los tiempos pasados, todo lo que ellos vivieron, ve, Abraham vivió cosas que no supo por qué las vivió. David pasó por cosas que no entendió por qué. ¿Sabe por qué tuvieron que pasar todos ellos eso? Todos pasaron todo eso. ¿Sabe para qué? Porque Dios necesitaba que quedara constancia. Ellos vivieron cosas que no entendieron. Pero cuando usted y yo venimos acá, usted lee la historia de Abraham y estoy seguro que muchas veces nos hemos sentido identificados con la historia de Abraham. No solo con la fe, no, con sus descarriadas también, con sus desaciertos, con sus desatinos, con sus fallas. Tal vez usted ha leído la historia de David y usted se ha sentido identificado con la historia de David, no solo porque su corazón era conforme al Señor, sino también en sus equívocos. Tal vez hemos leído la historia de Salomón, tal vez hemos leído la historia de uno, de Débora, de Esther, de Rebeca, de Isaac, de Pablo, de qué sé yo, cuántos otros santos de la Biblia. Tal vez hemos la historia de María de Betania, tal vez hemos leído la historia de Marta, la hermana de Lázaro, tal vez estamos muertos en delitos y pecados como Lázaro, pero cada vez que usted lee la Biblia, usted ha visto su vida reflejada allí, porque esto era el plano, la maqueta, los dibujitos, los muñequitos de plastilina o de barro, para hacerme entender mejor, para que cuando llegara el final y nosotros no entendiéramos nada, tuviéramos a dónde mirar. Y de acuerdo a la maqueta, comprendiéramos, de acuerdo al tipo, de acuerdo al negativo, de acuerdo a la sombra, pudiéramos mirar el positivo y encontrar nuestro nombre en el código secreto de la Biblia. Sí, pero no es un libro escrito por un incrédulo, no. El código secreto de la Biblia es revelación del Espíritu Santo para usted. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Todo lo que la Biblia relata es para nosotros. Todo lo que la Biblia relata es un ejemplo para usted y para mí, para que no desfallezcamos, para que no nos confundamos, para que no nos desanimemos. Todo era un tipo, todo era una expresión de que Dios estaba mostrando cuál era su meta para hoy. Hoy es el desenlace. Estamos en el desenlace de la gran película de Dios. Hoy es el día. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Esta es la dispensación en que los tiempos tenían que cumplirse. Dios revelándose en Cristo. Dios reuniendo todo en Cristo. No el Cristo católico, no el Cristo trinitario, no el Cristo pentecostal con barba, no. Un Cristo vestido en la piel de su novia. Hoy todo lo que Dios hizo, lo hizo para usted. Recuerde cuando todo el huerto estuvo listo y Dios puso a la mujer al lado del hombre. El hombre administraba, pero ese era el palacio de ella. Todo lo hizo el Señor pensando en su novia. Todo lo hizo el Señor pensando en usted. Por eso nos dejó la Biblia, para que en tiempos y sombras entendiéramos. A Abraham le pasaron cosas, a estos héroes de la Biblia, mujeres, les pasaron cosas que no entendieron. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy las entendiéramos. Levante sus manos a Dios. Oh, mis queridos hermanos, allá de México hasta Chile, pasando por Costa Rica y pasando por Colombia y Ecuador. ¿No puede levantar sus manos al Señor? ¿Cómo no exalta usted al Señor? ¿Cómo no lo adora? ¿Cómo no nos humillamos y decimos, Señor? Señor, no me puedo sentir pequeño, aunque soy pequeño. Señor, delante de ti, esta es mi parte humana, pero tú eres la parte divina. Nosotros somos la parte humana de Dios y Dios es la parte divina nuestra. Ese es el misterio que Dios dijo que terminaría en la última dispensación de los tiempos. Adore al Señor. Hoy yo quisiera escuchar sus aleluyas. Yo quisiera ver sus manos levantadas. Levante su mano allí donde usted está. Levante las manos y diga gracias, Señor. Dele un gloria al Señor.
Oh, emociones, y usted, la religión sin emociones está muerta. Pero cuando el Señor viene a su corazón, eso produce ese sacudir, ese brincar, ese correr y decir gracias, Señor. De decir aleluya, de decir un gloria al Señor, de decir amén, de decir bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Vamos a cantar. Grande es el amor de Dios. No sé si lo sabe, pero si no lo sabe, no se preocupe. Dios conoce la adoración de su corazón. Solo levante sus manos. Solo exalte, adore, glorifique al Señor. Agradézcale por el tiempo en que le tocó vivir. Y vamos a cantar este canto mientras usted adora a su Señor a su manera. Grande es el amor de Dios, que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme. Nadie pudo amarme. Oh, así es, Señor. Gracias, Señor. Exalte al Señor. Yo no podía entender lo que había en mí, Señor. Diga, solo por el amor de Dios. Solo por el amor de Dios. Diga usted, soy feliz. Soy feliz, soy feliz, y no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Oh, no hay amor, y no hay amor que se pueda comparar al amor de Dios. Aleluya, sí, Señor. Y que llena mi alma. y que Mi alma mi alma de dulce calma. de dulce calma. Aleluya. Vamos a orar. Padre amado, poderoso Señor y Dios, en el nombre de Jesucristo, Dios, levantamos nuestras manos. Señor, yo oro, Señor, a la distancia. Pero Padre, para ti no hay distancias. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo pido por cada hermano, por cada hermana, yo oro de manera especial, Señor, por los creyentes, la congregación allí del Tabernáculo Emanuel en Grecia, Costa Rica. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu presencia visite sus hogares, que el Espíritu Santo se mueva en sus corazones, que ellos experimenten sanidad en su cuerpo, que experimenten liberación en su alma, todo ungimiento de aflicción, todo decaimiento de ánimo. Padre, en el nombre de Jesucristo, echamos fuera, reprendemos por la autoridad de tu palabra, por la libertad que la palabra trae a los hijos de Dios, por la presencia tuya que está en sus hogares. Padre, toda persona sea sanada ahora, sea libertada de todo pensamiento de cautividad. Dios, y del Espíritu Santo regocije los corazones. Padre, yo ruego ahora para que ellos reciban una doble porción, reciban el bautismo del Espíritu Santo, y aquel que tiene un clamor, allí mi hermana que levanta sus manos, allí el varón que se pone de rodillas, Padre, dales esa experiencia pentecostal. Padre, bendíceles de manera especial, ayuda a los jóvenes allí, Señor, que ellos cobren valor, que ellos se levanten, Señor, y sean victoriosos en esta edad oscura y tenebrosa. Padre, yo ruego por su pastor, Señor. Padre, yo ruego por él, pido que tú lo ayudes. Cada día le dé revelación de tu palabra. Bendícelo a él. Bendice a su esposa, Señor.
Bendice, Señor, su familia, sus hijas, Señor Dios. Tú sabes, Padre, la dificultad, Señor, que se vive, la familia, la esposa, Señor, de un siervo tuyo. Yo ruego por ella, Señor. Yo ruego por la familia de tu siervo. Yo ruego que tu presencia también sea con él. Que tú añadas sabiduría cada día a su caminar, discernimiento, Señor, y ese ungimiento tuyo para guiar a tu grey. Padre, bendícele, Señor. Es mi oración, Padre. Y toda otra persona que esté mirando, Señor, que pueda estar al alcance de nuestra voz, para que ellos reciban lo que piden por su fe en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Reciba lo que pide. Vida en abundancia para que su gozo sea cumplido. Es mi oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Un saludo para todos. Solo levante usted su mano. Yo quisiera ver sus manos levantadas. Solo diga gracias, Señor. Adore al Señor. Si quiere correr, si quiere saltar, si quiere llorar, si quiere batir sus manos, si quiere decir un viva, un gloria, un gracias, oh Rey. Hágalo con libertad y el Señor se deleitará y Él visitará su corazón. El Señor Jesucristo los bendiga. Gracias, hermano Eric. Un abrazo especial para usted. Gracias por la confianza y que Dios bendiga su ministerio y bendiga su pueblo allí. Saludos de los santos en Cúcuta. Saludos de los santos en Colombia. Saludos para ustedes a la distancia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Dios les bendiga. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor que nos ha regalado un hermoso mensaje. Un hermoso mensaje que nos han dado el día de hoy. Que verdaderamente estamos en la reunión en la dispensación en que Cristo quiso reunir, que Dios quiso reunir todas las cosas en Cristo. Y qué bien lo explicó el hermano. Qué bendecidos nos sentimos. De hecho, hay una cita que me hizo pensar el hermano, que podía estar en el aire de algunos hermanos considerándola, y nada más quiero leérselas. Hoy el hermano nos hizo ver tan claro cómo es Dios en, hizo ese énfasis de Dios en. Y quiero leerle lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, el verso 2 en adelante dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Por qué escogí este texto? Porque la gente, no creo que haya una sola denominación religiosa que tenga problemas en saber que Cristo era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el desafío de hoy no es saber que Él fue Dios con, sino que Él es Dios en. No dice, fíjese que Colosenses, la cita que usó el hermano Rivas, no dice, dice que Cristo, en Cristo estaba la plenitud de la divinidad. Luego él citó muy claramente en Efesios cómo la plenitud está en su novia. Él se vació en su iglesia. Pero hoy en día, ese texto de Primera de Juan 4:2 dice, ¿quién es el que tiene el espíritu correcto? Aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Vea que no dice Dios ha venido en carne, porque Dios venido en carne era Jesucristo, sino que dice que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cómo? En su iglesia. El desafío más grande que tiene usted, creyente, novia de Jesucristo, es que que usted se convierta en Él, que la carne se vuelva palabra, que usted acepte toda la promesa de Dios y sepa que Él quiere el propósito de Dios es que ella fuera exactamente Él. Si podemos ver ese propósito, estaremos entendiendo el tiempo que nos ha tocado vivir. Hermano Rivas, quiero darte las gracias por ese hermoso mensaje. Quiero dar las gracias a la congregación de El Betel, allá en Cúcuta, de la iglesia del Betel, por prestarnos al hermano Rivas, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Están en nuestras oraciones, están en nuestro corazón. Aquí en Costa Rica hay hijos de Dios que oran por ustedes, por los hermanos que se reunieron de otros países. Ahí vimos varios hermanos de Nicaragua, el hermano Ezequiel, que Dios lo bendiga. Vimos varios hermanos de Honduras.
Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hermano Ezequiel es siervo del Señor allá en Nicaragua, sirve, predica la palabra. Nos alegra haberlo tenido ahí diciendo amén a la palabra. Y a los muchos santos días, hermano Kelvin Campuzano, que es un querido amigo, un joven ministro, que hace varios años nos conocimos. Que el Señor lo bendiga también. A todos les extendemos un fuerte abrazo. Y ahora le quiero pedir nada más al hermano Rivas, si le es posible, que recuerde que cuando nos den la indicación de que la transmisión en vivo ha terminado en Facebook, todavía vamos a dedicar unos pocos segundos para que la congregación abra sus micrófonos y pueda externarle la bendición que usted ha sido para nosotros hoy. Desde lo profundo de mi corazón quiero agradecerles. Hagamos nada más una corta oración dándole gracias y orar por el ministerio del hermano Rivas y por la iglesia del Betel, y le damos el pase luego a nuestro hermano Leyman y a nuestro hermano Orlando para que nos despidan con un canto. Ore conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos muy agradecidos por la palabra que hemos recibido. Padre, el Espíritu, Padre, vimos el denuedo en la prédica de la palabra y vimos, Padre, esa pasión por tu escritura, como Él dijo, no por una palabra que se entiende, pero es una palabra que se vive, una palabra que se está haciendo carne. Oh Padre, es lo que queremos ver en cada uno de los miembros de la congregación, en toda tu novia, Señor. Queremos ver esa vida de Dios plasmarse. Queremos que Dios camine en los pies de cada joven, de cada señorita, de cada hombre, de cada mujer en la iglesia. Hazlo, Padre, porque esto hace arder nuestros corazones. Bendice el ministerio de nuestro hermano Jorge, bendice, Padre, su familia, Padre, que sabemos que siempre con grandes sacrificios han tomado decisiones valientes para el avance de la obra, Señor. Bendícelo grandemente a él, bendice a su congregación, a la iglesia del Betel, Señor. Bendícelos, que ellos sepan cuán apreciado es su pastor en nuestro medio, Padre. Bendícelos grandemente. Y a los amigos, como dijo el hermano, desde México hasta Chile, en Ecuador, en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, en todo país donde se conectaron para ver este mensaje, Padre, bendícelos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por este compañerismo. Te pedimos que esta no sea la última vez que tengamos a nuestro hermano Rivas con nosotros, que podamos gozar de este compañerismo. Prémialo y bendícelo, Señor. Él ya nos regaló hermosas grabaciones en el podcast, Padre. Él ya nos bendijo la semana pasada con esa prédica en la convención que hicimos, en la que fuimos parte, con tantas iglesias compañeras. Y ahora, Señor, Él ha venido y nos ha compartido, Padre, con todo su corazón lo mejor de la palabra. Yo creo que ha sido el mejor mensaje. Te doy gracias por eso y te pido que bendigas su corazón grandemente. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Voy a dar el pase al hermano Leyman y al hermano Orlando para que nos despidan con una alabanza. Dios les bendiga. Pero Señor, que el Señor les bendiga a todos. Realmente tuvimos un tiempo maravilloso con el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge y a la congregación allá en Colombia. Hay un canto que el hermano Branham solía cantar en inglés, dice I'm one of them, que quiere decir yo soy uno de ellos. Cuando lo traducieron al español, el canto dice soy de él. ¿Cuántos en esta noche creen que son de él? Yo creo que yo soy de él. Así que te invitamos a que lo cantes con nosotros. Es mi gozo decir que soy de él, soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Día de fiesta, día de gozo en la casa de mi Dios. Goza, alma, canta alegre. Cántale a tu Salvador, únete a los redimidos por la gracia de su amor, y lo haremos todos juntos al Señor. Soy de él, aleluya, soy de él. Es mi gozo decir que soy
soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones por el fuego de su amor. Seremos transportados para siempre a su mansión y lo haremos para siempre al Salvador. Soy de Él, aleluya, soy de Él. Y es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Santo Espíritu dirige nuestros cantos al Señor. Une nuestros corazones llenos de tu grande amor. Quita toda la tristeza que haya en nuestro corazón y unidos alabemos al Señor. Soy de Él, aleluya, soy de Él, aleluya. Y es mi gozo decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él, soy de Él, aleluya, soy de Él. Y es mi gozo decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Gloria al Señor. Aleluya. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Les bendiga.